Muy buenas, compi, ¿qué tal? Bienvenido al canal de Policía Ninja. Soy Cristina Cabezas y hoy tengo el placer de estar con Dani, uno de los aprobados de la promoción 39 en Policía Nacional, que viene un poco a compartirnos su experiencia como opositor y como alumno de Ninja para que pueda ayudarte en algunas cosillas en tu camino. ¿Qué tal, Dani? Bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos. Enhorabuena, lo primero, por ese puestazo que has quedado, no voy a decir justo puesto, pero has quedado entre los 100 primeros, así Ujú. que sí, enhorabuena. Muchas gracias, estoy muy contento. Muy seguro que muy currado. ¿Qué sentiste cuando te viste ahí tan arriba en la lista? Primero, sorpresa, porque para nada me lo esperaba. Eso es lo primero. Y luego, vamos, una reconfortación, una liberación, sobre todo, increíble. Se te empezaron a pasar por la cabeza como todos los meses anteriores, ¿no? De esto que, que se te pasa así rápido los fotogramas. Fue, es que fue un poco raro, porque en el momento tú ves un número y ves tu nombre ahí y Ujú. sabes lo que significa, pero intentas echar para atrás la mente y al final son bastantes años, por lo menos en mi caso, y es difícil recopilar todo en la cabeza y yo creo que todavía me queda por asimilar y Mirar. darme cuenta de lo que he conseguido. Ajá. ¿Cuánto tiempo has estado opositando? Pues 3 años y presentándome dos de ellos, porque el primero tuvo una lesión a pocos días de las físicas y no pude siquiera presentarme. Ujú. ¿Y eso te afectó un poco mentalmente? Es decir, joder, ni he empezado, digamos, y ya estoy con problemillas así. ¿Para qué mentir? La verdad es que sí. Al final es un palo muy gordo. Uno lleva preparándose bastantes meses y de repente una lesión le saca de la rueda. Pero bueno, al final cambio de filosofía, me lo tomé con mucha tranquilidad y al final pensé que, hombre, que era joven y que tenía mucho tiempo por delante, ¿no? Ujú. ¿Por qué Policía Nacional? ¿Has pasado por otras oposiciones o has ido directo aquí? He ido directo a Policía Nacional, lo tenía muy claro. ¿Por vocación o simplemente...? Sí, o sea, yo para empezar, obviamente barajé Guardia Civil y Policía Nacional. Ujú. Me di cuenta de las opciones que tenía y de que tener bachiller me brindaba la posibilidad de poder opositar a la Policía Nacional y además pues el ámbito en el que trabaja, que es más en el núcleo urbano y demás, pues me llamó más la atención y me decidí por Policía Nacional del primer momento. Y no ha costado mucho, ¿eh? O sea, lo has conseguido bastante rápido. Bueno, al final ya se sabe lo que se dice, ¿no? Que se ve el apto, pero no se ve el trabajo que hay El detrás. Pero trabajo sí, que tal. te Eso es. entiendo que al final hay gente que lleva muchos años, comparado conmigo, incluso muchos años, 5 años, 8 años incluso. Ujú. Pero sí, sí, la verdad que muy contento. Luego comentaremos un poquito de todo eso que comentas que hay detrás. Oye, entraste a Policía Ninja, voy a hablar un poco de tu Ujú. relación con Ninja. Entraste el 18 de octubre del 2021, es decir, 4 días después de que abriésemos la Sí. academia. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué de repente dijiste, hostia, esto tiene buena Es pinta? que ya llevaba mucho tiempo echándole un vistazo a todo el proyecto. Conocí a David de hacía, yo diría, mínimo un año, una cosa así. Ujú. Bueno, lo conocí en un directo de YouTube con otro canal que también prepara oposiciones y demás. Sí. Y fui indagando un poco en eso de las técnicas de estudio y demás. Y vamos, en cuanto vi el potencial que tenía, me lancé a ello. Y cuando vi que habría Policía Ninja, dije, de cabeza. ¿Cómo fueron esos primeros días experimentando dentro de la academia? Pues de primeras fue totalmente lo que me esperaba. Al final yo ya llevaba alguna técnica de estudio manejándola y demás, pero empezar fue como lo que ya conocía, reinventarlo. Es decir, aquellas que manejaba peor las empecé a controlar más. Luego también es verdad que algunas de ellas no me funcionaban y a medida de verlas usándose me di cuenta de que no eran para mí. Fue un Ujú. poco eso, desarrollar esas técnicas. Pues ocurre algo muy chulo que he visto preparando la entrevista y es que hay muchos comentarios en clases tuyos donde aportabas reglas mnemotécnicas para que el resto de compis y para que enviase la clase pudiese Mm. apuntarla, ¿no? De, oye, pues a mí se me ocurre esto, se me ocurre lo otro. Tengo por aquí alguna, por ejemplo, en una clase del curso de la ley 811. Decías, hostia, acrónimo para responsable de seguridad y enlace, RESE, uso el mismo código fonético para su artículo, porque las reses son un manjar de Dios. En fin, ibas Sí, sí, sí. como aportando tus propias técnicas. Esto no lo hace todo el mundo, porque claro, al final hay gente que es como más individualista, ¿no? Y dice, Mm. no, yo tengo una regla de la hostia, pero me la reservo para mí. ¿Por qué haces esto?
porque al final, ¿para qué voy a mentir? Es un poco hoy por mí, o sea, hoy por ti, mañana por mí. Al final, si hacemos que la comunidad de las técnicas de estudio se haga más grande cada vez, pues va a ser más fácil usarlas. Y yo qué sé, me hace incluso gracia a veces. Cuando comentaba esas reglas y tal, decía, uff, a ver si a alguien más le gusta como a mí, porque yo me estallo, tío. Qué bueno. Claro, al final entiendo que has visto la oposición más como no tanto competir, sino más un poco de compartir, ¿no? En este sentido. Claro, es que al final es mucha gente la que se presenta y no estás compitiendo con el que tienes al lado ni con el que te responda a un comentario. Es ridículo pensar así y yo me alegro de haberlo tomado así porque he sacado muchas amistades y muchos aprendizajes. De otra forma, quizás me hubiese vuelto yo más en mi cueva, Ujú. ahí a mi rollo y hubiese sido, no sé, distinto. Pero habiendo quedado tan arriba, tan bien posicionado, como que choca un poco decir, joder, alguien que no se ha tomado esto como una competición de no, no, Mm, yo quiero ser de los primeros, yo le voy a quitar el puesto al de al lado. O mm. sea, me alegra muchísimo, ¿no? Que la gente vea también que siendo un opositor de este estilo, digamos, que se puede quedar muy, muy bien. Y además la satisfacción supongo que será enorme. Sí, sí, por supuesto. Y el no haber nunca ir en contracorriente a mis valores y a mi forma de ser. Yo al final me considero una persona, pues, no sé, sociable y que me gusta trabajar en equipo. De hecho, jolín, el trabajo de policía, si no es trabajo en equipo, ya miras tú qué es. Total. ¿Has visto también aprobar a algún opositor cercano, a algún compañero que también haya pillado plaza? ¿Sí? Sí, sí, ¿Y sí, sí. cómo es eso? O sea, Pues el pillar los dos y el entrar en la misma habiendo estado tantos meses, mm, ¿no? Al final opositando. un bombazo. Es como que te toque la lotería con tu colega. O sea, es que Partida es... doble. Sí, 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 es increíble. Qué bueno. También, aparte de esos comentarios en las clases, como que aportaban mogollón, eran súper buenos, también me ha molado mucho que he visto comentarios de alumno exigente, ¿no? Con su academia y de, o sea, y de apretar y de decir, oye, yo quiero que me deis una buena formación y quiero que implementéis mejoras y que vayáis a más. Mm, Me gusta porque nosotros siempre hablamos precisamente de eso, de, oye, un alumno tiene que ser exigente con su academia. Y tú precisamente lo has sido y nos dejas por ahí comentarios de, oye, creo que tenéis que mejorar esto, tenéis que mm. corregir o poner las utilizaciones, mejorar por aquí y por allá. También, ¿por qué? ¿Por qué eras así? ¿O por qué dejabas estos comentarios de manera pública de, oye, voy a ser exigente, yo quiero este objetivo, me estáis Mm. ayudando, sí, pero es que quiero más? Porque para empezar sabía que el proyecto se hablaba mucho de feedback. Yo todo el rato veía a David que él era lo que pedía y yo le veía mucho potencial y veía que acababa de empezar. Entonces consideraba que yo desde mi posición de alumno tenía incluso como el deber, entre comillas, de hacer ver lo que no funciona, porque al final vosotros desde vuestro punto de vista a lo mejor hay muchas cosas que ni siquiera veis. Ujú. Y yo creo que una crítica constructiva, siendo con educación, yo creo que Sí, es más... 100%, 100% por tu parte, vaya, he visto los Mm, comentarios, o sea, es que es tal cual así. Y precisamente eso, nosotros somos los primeros que os pedimos, oye, sed exigentes y pedid y vamos a intentar que la mejora continua también vaya de vuestra mano, ¿no? ujú. O sea Sí, que por esa parte, súper, la verdad. ¿Qué tipo de mejoras o qué cosillas has visto en tu etapa como alumno? ¿Has podido ver estas mejoras gracias al feedback que nos habéis ido cantando? sí, sobre todo a nivel de organización y de avisos de cuando iban saliendo los cursos y demás, porque al principio era un poco como que en la página estaba todo un poco en cualquier lado y demás, era poco intuitivo de primera, Sí. pero a medida que fueron pasando los meses fui viendo mejoría en ese sentido. Pues te voy a contar algo y es que estrenaremos de aquí a unos meses plataforma nueva, entonces será Anda, como lástima, o sea, por suerte no la vas a ver y a cacharrear, pero sí, 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 estamos preparando por ahí qué guay, nuevo continente, digamos, y yo creo que va a ser bastante guay, va a aportar mucho. qué La, guay. la plataforma de test, ¿te dio tiempo a exprimirla, a usarla? No, al final yo usaba Policía Ninja también como complementario a mi academia presencial. Sí, Entonces los test los hacía en mi academia y luego lo que era, sobre todo, yo Policía Ninja lo usé para tema técnicas de estudio. técnicas. Ujú. Mm. ¿Y crees que has conseguido aplicar técnicas de estudio mejor que nosotros? Es decir, mejor que los profesores que has visto en las clases de ninja. Mejor que algún profesor, sí. Sí, Ujú. sí, pero había algún máquina que yo de verdad flipaba con su nivel. Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero era un chaval el que dio el tema de infraestructuras estratégicas con la Eh, ley del gato.
Me El vas a Atito pillar. Negocio, Mm, bueno, estará por ahí colgado seguro. Un crack, de verdad, un crack. Pero ¿y cómo lo ibas haciendo? O sea, ¿tú veías cursos, ibas maquetando al mismo tiempo? ¿Lo veías y Sí, luego maquetabas? ¿Maquetabas antes y luego veías si había mejores propuestas? ¿Cómo ibas? depende un poco. Por ejemplo, yo la verdad, el tema de infraestructuras era un tema que dejaba siempre para el final y que lo tenía cero maquetado, porque era un horror. Típico, Pero de sí. repente me empecé a ver las clases de este chaval y dije, madre de Dios, implementé todas. Hubo alguna que cambié yo a mi modo de ver, tal, Sí, pero una locura. Y desde que las metí, vamos, no se me olvidaba una sola pregunta. Una qué bueno, locura. qué bueno. ¿Cuándo te ibas dando cuenta que no se te olvidaban los datos? ¿Haciendo simulacros o simplemente repasando? Haciendo test y repasando. Cuando veía que se mencionaba un dato, lo leía en el papel y decía, si esto ya lo sabía antes de leerlo. Y no me daba cuenta, porque eso es lo de las técnicas, ¿no? Que hasta que no lo lees, no dices, yo tengo esto ya en la cabeza, con una Sí. imagen o... No eres consciente de que lo tienes ahí. Mm. Exacto. Dani, tu primera convocatoria, ¿cómo fue? ¿Cómo la viviste, la experiencia? Mi primera convocatoria, pues mira, aprobé las físicas con 18 puntos Ujú. y luego aprobé temario con un 5,56, una cosa así. Ya está El bien. problema fue que suspendí ortografía. Me quedé Ah, como a unas décimas, una cosa así. No me el acuerdo bien. coco, el coco de mucha gente durante mucho tiempo en la Sí, OPE. sí, la ¿Y pesadilla. cómo retomaste luego? Porque, hostia, porque al final si suspendías ortografía pero tampoco habías pasado el teórico, era como, bueno, Ya. tengo que estudiar mejor, ¿sabes? Pero claro, habiendo pasado el teórico y caer en esa prueba, ¿cómo luego retomas y coges fuerzas para la siguiente? Pues la verdad me ayudó mucho el que desde un primer momento hubiese rumores de que se iba a eliminar esa prueba. Claro. Ujú. Que también por otro lado decía, anda, he caído en una prueba que ya no va a haber. ¿Sabes lo que te digo? O sea, me han echado por algo que ya no se va a tener en cuenta. Sí, queda un poco Pero de bueno, rabia de primeras, sí, claro. pero al final no sirve de nada frustrarse y vale más centrarse en lo que uno puede hacer, que Ujú. fue prepararme más y ya está. Que cuando acabaste esa primera convocatoria, ¿analizaste un poco errores que pudiste tener? O, oye, ¿cómo puedo mejorar aún más la nota de teoría? ¿Hiciste un poco de análisis? A ver, como había probado, la verdad es que no me llevé las manos a la cabeza en el sentido de tengo que cambiarlo todo. Ujú. Pero sí es verdad que había temas que yo sabía que podía tenerlos mejor maquetados y a eso fue a lo que me dediqué. Sobre todo, pues eso, temas como infraestructuras o alguno de sociología que tenía un poco más así, sin más, Ujú. ese tipo de cosas. Siempre decimos cuando algunos opositores descubren Ninja y ya llevan tiempo con la oposición, siempre nos dicen, oye, pero es que, joder, acabo de descubrir las técnicas de estudio, ¿ahora qué hago? ¿Me cambio todo el temario? ¿Empiezo como de cero? Y siempre les Ya, decimos, no hagáis esa locura. O sea, lo que ya tenéis bien estudiado, bien memorizado y bien retenido, no lo cambiéis. claro, Simplemente aquellos temas que no tenéis muy bien aún estudiados, pues ahí es donde hay que darle a tope. Entonces tú claro. hiciste esto tal cual. Sí, 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 totalmente. O sea, yo fui poco a poco, no me volví loco. No. Ujú. Así es verdad que había veces que uno se frustra, al final es una cosa muy nueva y a veces es muy difícil meterlo en esos temas difíciles como código penal o este tipo de cosas, Ujú. pero siempre encuentras ahí el hueco y ayuda mucho, ayuda mucho. Qué bueno. Ya que sacas el tema del Código Penal, ¿cómo fue en la 39 esas preguntas de los nuevos temas de penal y demás, o las preguntas hechas de manera más práctica? ¿Eso cómo Mm, salió? ¿Fue bien? ¿Lo preparaste a mm, conciencia? ¿Sabías por dónde podía salir? sí, sí, sí. A ver, en mi academia me dijeron que la duración de las penas y demás, que no hiciésemos hincapié, que nos fuésemos más a supuestos. Además, ya en la 38 nos había caído alguna pregunta. Sí es verdad que no fueron tan complejas, en este último examen sí que fueron más difíciles, pero sí, o sea, iba preparado en ese sentido, que aún así en alguna no sirvió de mucho porque ya sabes cómo es esto, depende del criterio que quieran dar ellos de algunas preguntas, aunque haya sentencias por ahí contrarias a la Ujú. respuesta, pero bueno, esto es así y no hay nada que hacer. Segunda convocatoria, pasas la teoría y luego ¿qué pasó? ¿Qué tal la entrevista y demás? O sea, era la primera vez que, claro, solo has pasado una entrevista. Claro, claro, claro. Fue mi primera vez en entrevista Ok. y la verdad es que, para sorpresa para mí, iba bastante tranquilo. Yo había hablado con compañeros y demás que me decían que a lo mejor les costaba dormir o nada más. Yo en ese sentido no estaba muy intranquilo. Sí es verdad que pues, la novedad de a ver con qué me sorprenden, qué supuestos me ponen,
pero tuve suerte de que me tocó una entrevista muy, muy sencilla y dos policías muy, muy majos además. O sea que en ese sentido, muy guay. ¿No hubo ninguna pregunta en la que te buscase las cosquillas ni nada? En una sobre el biodata, que era sobre el tema de... La pregunta era como, tengo la suerte de que mi entorno me da el alto cuando cometo una imprudencia. Entonces como que tiraron por el lado de, pero usted es alguien que comete muchas Comete imprudencias. imprudencias. Y yo lo intenté enfocar más como por el tema de malas decisiones, porque ellos todo el rato me lo enfocaban como, pero usted conduce bien, usted bebe mucho, no sé qué. Y yo, no, simplemente lo había entendido de otra forma. Al final lo importante de la entrevista es guardar la calma y responder con educación. O sea, no es un desafío. Es mucho más difícil la ortografía, ahora mucho más difícil la ortografía. Qué bueno. El día del acto de entrevista de reconocimiento médico, ¿cómo fue? Porque no sé si, claro, hablando con compañeros, algunos me dicen, joder, mi día de máxima felicidad fue el día de apto de la entrevista porque tenía margen en psicotécnicos. Y otros me dicen, no, yo hasta que no dieron el corte de psicotécnicos no pude celebrar mucho. En tu caso, Normal, ahí es que depende mucho. Pues mira, yo fue un poco de las dos cosas, porque además me pilló de vacaciones, entonces ya como que el estado de ánimo que acompañaba un poco a estar de buen humor. sí. Y me pilló, vamos, súper contento, súper contento. De hecho, estaba más nervioso por el resultado del reconocimiento médico de entrevista que por el de psicotécnicos. Sí es verdad que tampoco tenía mucho margen en psicos. Al final me quedé como a 1,5 puntos o algo así, que había gente con 2 y 3 que podían estar mucho más tranquilos. Pero bueno, al final salió todo bien, que es lo que cuenta. Qué bueno. Has dicho que te pilló de vacaciones. ¿Trabajabas mientras opositabas? Sí, trabajaba. ¿Cómo Trabajaba fue? de cuidador infantil y de profesor particular. ¿Y cómo compaginabas? Pues tuve suerte de que era un muy buen horario, era por las mañanas antes de ir a clase el cuidar del niño y luego las clases particulares, al ser pocas horas, las puedes encajar bastante bien y yo pues tenía buen trato con los padres y demás y al final hablando pues lo encajaba bien. Es un trabajo súper cómodo. A nosotros cuando nos preguntan, oye, ¿qué tipo de trabajo está bien para compaginarlo? Ese es uno de ellos sin duda, porque te permite cierta flexibilidad y cierta adaptación, ¿no? a horarios y demás. Total. Dani, ¿qué consejo le darías al Dani que empezó a opositar o el que dijo un día, venga, voy a ponerme con esto? Que relativizase más, porque al final te vas llevando palos por el camino, pero luego cuando pasa el tiempo te das cuenta de que no eran tan grandes, que al final hay que seguir para adelante y al final es lo que tiene. A mí me dijo un conocido que es policía, me dijo, esto es cuestión de ser pesado, de ir un año tras otro hasta Francia. que suene. Y así fue. Bueno, por suerte no has tenido que estar muchos años. Mm. Em, Dani, ¿qué tal ha sido la relación con tu entorno, familia, amigos y demás? ¿Se te ha visto un poco truncada alguna cosilla? No, al final con la OPO lo que conseguí fue como seleccionar más mi círculo cercano. Ujú. Cuando tienes más tiempo libre, pues te da un poco Te igual da con quién igual. ya, Ujú. claro, no eres tan selectivo. Sí. Pero gracias a la OPO al final es irónico porque uno piensa, me voy a meter en una oposición, voy a dejar de salir, voy a dejar de tener amigos, pero al final te quedas con los que de verdad merecen la pena. Y eso es lo que me pasó totalmente. Buena limpia se hace, sí. Mm. Em, Ahora, Ávila, ¿qué expectativas tienes? ¿Cómo afrontas? Pues no tengo expectativas. Parecerá mentira, pero quiero ir sin expectativas para que todo lo que llegue, que bienvenido sea. Qué bueno. Luego al salir, ¿te molaría? O sea, sí que dices, hostia, a mí me molaría quedarme aquí por mi ciudad, o quiero salir, quiero nuevas experiencias. Pues mira, yo es que estoy en una relación a distancia Ah, y entonces me gustaría acercarme un poco a la zona de mi pareja, pero sí. realmente no tengo preferencias, la verdad. O sea, una vez que acabes Ávila y demás, sí Ujú. que tienes claro hostia, me gustaría terminar, cuando pases también periodo de prácticas y demás, me gustaría ser un policía en esta unidad, o me gustaría estar dedicándome a esto en concreto, o estás un poco más abierto de decir, bueno, voy a experimentar y a ver por dónde me mola más.
A ver, mi idea es los primeros años pasarlos en seguridad ciudadana, a poder ser, porque después tengo pensado obtener el grado de criminología Sí. y una vez con el grado ya meterme a policía judicial. Ahí ya ascender y promocionar y eso, es un poco mi idea, pero al final lo pienso y digo, vale, esta es mi idea ahora mismo, pero a lo mejor dentro de 3 años me cambia totalmente el rumbo y me apetece otra cosa, porque si una cosa buena que tiene la policía es la cantidad de unidades que hay, de posibilidades, o sea, sin una pasada. Sí, total, que te deja es cierta libertad a, oye, me puedo planear lo que sea, pero luego la vida me puede ir sorprendiendo. Sí. Me molaría que dejásemos este vídeo, probablemente lo vea mucha gente que empieza ahora a preparar la oposición o que ya lleva alguna convocatoria a las espaldas y que está intentando buscar pues motivación o, joder, o otra forma, ¿no? de afrontar. ¿Qué consejos les podemos dejar a estos compis? Consejos. Que se lo tomen en serio, el primero de todos, porque yo entiendo que es fácil, sobre todo si vienes un poco como yo, de ese salto de bachiller a la oposición, que dices, nada, bueno, esto es ir examen a examen y ya está, que para nada, o sea, que te pongas las pilas, macho, porque, o macho, lo que sea, porque esto requiere esfuerzo. Nunca, perdón, te corto, luego seguimos No, no, con... no pasa. ¿Tú no has estado al 100% mientras estabas opositando? O sea, ¿has tenido momentos entiendo, de Por bajón? supuesto, por supuesto. Sobre todo el primer año me lo tomé con mucha calma, demasiada quizás. Al Claro. final hay mucha inocencia antes de empezar esto, no se sabe muy bien cómo va además, pero bueno. ¿Y recuerdas algún momento que hicieses chip y dijeses, hostia, tengo que ir al 100% porque si no me quedo aquí en el camino, No, digamos? la cuarentena. La cuarentena fue un momento de decir, las cosas están muy complicadas, hay que ponerse las pilas. Qué bueno. Y te pusiste a estudiar como loco, Mm. ¿sí, no? Vale, Dani, pues mil gracias por compartir tu experiencia con todos. Enhorabuena primero por ser un gran alumno, que hemos comentado que, joder, has sido exigente con Ninja, has estado ahí ayudando a otros compañeros, que eso es la hostia, y aún así has quedado entre los 100 primeros de la promoción. Así que enhorabuena porque tiene mucho meritazo y demuestra, ¿no? Que también con esta actitud pues se puede llegar muy, 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 muy lejos. Así que enhorabuena de parte de todo el equipo y gracias por pasarte por aquí a compartir y ayudar a los que esperemos que sean futuros compañeros. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Dani. Un abrazo. Chao. Venga, chao.